clase. Bueno, antes que nada estuve leyendo lo que ustedes estaban poniendo en el foro. Tengo una duda que también les manifesté en la clase, no sé si lo pudieron leer, lo que escribí, que es que no sé por dónde van y qué es lo que han leído, si han leído todo, si leyeron el último texto que yo les puse, el libro, porque una compañera me habló de Mead, evidentemente lo leyó, de Margaret Mead, que es una antropóloga, era una antropóloga de Estados Unidos, pero bueno, no es para presionarlas y presionarlos, simplemente quiero saber por dónde andan en relación a la lectura, espero que me lo puedan contar en el foro. Y vamos a avanzar un poquitito más con esto que habíamos empezado a pensar y a plantear, que es un poco la historia de la adolescencia como concepto. Si recuerdan, lo que estábamos tratando de pensar es que la adolescencia como concepto es una invención de un sistema económico, político, social, que es el sistema capitalista. Este sistema capitalista necesitó de un grupo de jóvenes que se lanzaran al mercado a estudiar, porque se tenían que preparar para el mercado laboral con otros tiempos diferentes a los tiempos que se manejaban en las culturas de las aldeas, de las comunidades, de los campesinos, el tiempo regido por el día, la noche, que tenía que ver con lo que regía los cultivos, ¿no? A partir del inicio del sistema capitalista, de las fábricas, necesitan un grupo de gente que quede por fuera, que se vaya formando desde todo lugar, que vaya formando sus tiempos, que vaya formando sus ideas, que se vaya adoctrinando para un sistema económico que necesitaba de la producción y la productividad, pero no para todo el mundo. Hay gente que queda por fuera de este sistema económico, que son las mujeres y los niños y jóvenes. Y se empieza a estudiar la adolescencia desde otro lugar. Se empieza a darle un nombre a estos jóvenes y se los empieza a pensar como gente que le falta algo para llegar a construirse en un adulto. Por lo tanto, uno piensa, ¿no? Desde este sentido que le dio el sistema capitalista al adolescente. Alguien me preguntó en qué momento era el sistema capitalista, ¿sí? Y ahora vamos a ese punto, para que por ahí hay gente que ya lo sabe, pero yo necesito aclararlo para todos. El sistema capitalista se comienza a construir cuando termina el sistema feudal, ¿sí? Cuando se da la caída del feudalismo, cuando empieza a caer el feudalismo. Una de las características, yo no recuerdo si lo dije en el video anterior, que marca esta caída del sistema feudal, este sistema de vasallaje, es, por ejemplo, la peste negra, uno de los grandes hechos que hizo que el sistema económico feudal se tuviera que modificar. Mucha gente muerta, peste, gente que obviamente abandonaba los campos que quedaban sin cultivar. ¿Y quiénes son los capitalistas? Yo no recuerdo si ya los expliqué, estoy grande, chicos. Son estos capitalistas, son estos comerciantes, los comerciantes que vivían en estos, por fuera de este sistema feudal, que vivían en un sistema propio que era el comercio. Estos comerciantes eran los capitalistas, los que tenían capital, los que ponen dinero para la industrialización, y así comienza un nuevo sistema económico. Esta gente que vivía en los burgos, no sé si lo recuerdan, por fuera de los feudos, son los primeros capitalistas, los que van a crear lo que se llama hoy en día, conocemos como bancos, que son prestamistas, se establecieron como prestamistas en bancos en las ciudades que se iban conformando. ¿Cuándo comienza el sistema capitalista? Y es un proceso, a medida que el feudalismo va cayendo, comienza la estructura capitalista. ¿Hasta cuándo? Y hoy en día vivimos en una sociedad capitalista. ¿Quién es el primero que habla de todo esto y empieza a hacer este recuento histórico? Un personaje importantísimo, más allá de que uno esté de acuerdo o no con su teoría, es Marx. Marx habla en sus libros, que es El Capital, que son tomos muy grandes. Él es filósofo, historiador, hace toda una investigación hasta antropológica de
el sistema, de cómo fueron dándose los sistemas económicos y sociales y culturales en diferentes regiones y cómo se llega al sistema capitalista. Y lo que Marx dice es que el sistema capitalista necesita lo que se llama ejército de reserva. ¿Qué es esto? Cuando tenemos un sistema capitalista, los grandes empresarios, los que son dueños de los medios de producción, de las fábricas, que ustedes saben, porque lo dijimos, son estos señores que abren las industrias, los que son dueños de los medios de producción, empiezan a tomar gente para trabajar y necesitan mano de obra especializada. ¿Para qué? Para que hagan nuevas maquinarias que hagan que el trabajo se haga cada vez más rápido. Estos dueños de los sistemas de producción necesitan que haya gente desempleada. Y esto sí es importante. El sistema capitalista, que es el que vivimos hoy estamos nosotros en un sistema capitalista, necesita gente desempleada. ¿Por qué? Suena muy cruel, pero es así. ¿Por qué necesitan gente desempleada? Es lo que Marx llamaba ejército de reserva. Si yo tengo una gran cantidad de gente, pónganle que tengo 100 personas desempleadas, y yo soy la dueña de la fábrica y necesito 5 empleados, ¿sí? Yo elijo, porque le hago una entrevista a los 5 empleados, elijo quién quiero que venga a trabajar, de esos 100 elijo 5 y yo pongo el precio de cuánto les voy a pagar. El que no acepte mi precio, se va. Total tengo, ¿cuánto dije? Eran 100. Tengo 95 personas más que están desesperadas y desempleadas y que quieren venir a trabajar conmigo. Este es el ejército de reserva. Marx dice que un sistema capitalista necesita un ejército de reserva. Y necesita de gente que quede por fuera y que se empiece a formar para ser obediente en este ejército de reserva. Dentro de este ejército de reserva y de este sistema productivo. Que sea obediente, que no se queje. ¿Se entiende? El adolescente es el joven. Un joven siempre piensa en modificar y en crear y recrear nuevas cuestiones. Un joven tiene mucha energía que el adulto ya no tiene para luchar en un montón de sentidos. ¿Qué hacemos con estos jóvenes? Los formamos para que obedezcan, los formamos para un sistema económico determinado. No solamente a estos jóvenes, sino a la familia mismo. El sistema capitalista nos ordena un sistema familiar. Acuérdense que, por ejemplo, hoy en día, cuando hablamos de la canasta básica, estamos hablando para una familia tipo. ¿Qué es una familia tipo? Padre, madre y 2 hijos. Esto conforma una familia tipo. ¿Quién creó la familia tipo? El sistema capitalista. ¿Por qué? Porque si hablamos de los campesinos y del sistema feudal, necesitaban tener muchos hijos, porque tenían que trabajar en el campo, porque la división de tareas era otra. Si leyeron a Mead que ella fue a trabajar con una tribu, donde fue a analizar el tema de la adolescencia, van a ver que el sistema, ese es un ejemplo, ¿no? de una de las culturas donde hay muchas y miles. Cada tarea estaba determinada y era un orden verticalista, pero cada uno sabía cuál era el lugar que ocupaba de acuerdo al momento y a la etapa que tenía. El sistema capitalista hace otro orden, modifica ese orden, lo corre y le da nombre y lugar a cada quien y a cada rol. Las mujeres vienen a ocupar un rol pasivo, romántico, de la mujer débil para el sistema capitalista, de la mujer que tiene que obedecer al hombre, el hombre proveedor, el hombre que sale a trabajar, el hombre que mantiene la casa. Si ustedes recuerdan, no sé si algunos deben ser muy jóvenes, pero las familias de los años 1950, 1960, el 70, y ahí es donde empieza a moverse un poco esto. A partir de los 70, 80 ya esto se empieza a mover. Pero esto era muy fuerte en los años 50, se veían las propagandas, ustedes tienen posibilidad de ver publicidades, que voy a ver si les busco algunas, van a ver cuál era puntualmente el rol de la mujer en una familia. Se utilizan los medios, obviamente, después se utiliza para todo esto también las publicidades, ¿sí? Para dejar a la mujer en el rol que le corresponde, de pasividad y obediencia para el hombre. Y también lo ubican un rol sexual, que lo vamos a ver cuando veamos un poco de eso y de sexualidad, que vamos a ver bastante, porque vamos a hablar del desarrollo de la sexualidad. ¿En qué lugar queda la mujer ubicada? Una mujer que es pasiva, una mujer que espera. El amor también empieza a tener otra connotación. Acuérdense que los niños en la antigüedad y hasta la modernidad no eran considerados como ahora. Esta cuestión del niño que hay que protegerlo, el niño que hay que cuidarlo.
Bueno, en ese momento no, ellos se cuidaban entre ellos, el hermanito más grande cuidaba más, al más chiquito, la madre salía a trabajar al campo con los hermanos más grandes, necesitaban muchos hijos para producir, las mujeres y los hombres se casaban muy jóvenes. Entonces, lo que hoy llamamos adolescencia, bueno, ese adolescente que hoy decimos, ay, 13 años, una chica de 13, 14 años se casó, es una barbaridad o quedó embarazada, bueno, en ese contexto, ¿sí? De estas culturas, era lo más normal en realidad, ¿sí? Era lo esperable que se casen porque para que armen su propia familia y también puedan trabajar dentro de este sistema que no era el mismo que ahora. Y ojo, acá no se puede hacer un juicio de valor, qué malo, qué bueno, porque estamos analizando y cuando uno analiza no puede hacer juicio de valor. Sí podemos pensar qué pasa con la adolescencia hoy. Y acá sí nos vamos a meter con una psicoanalista que yo les dejé el texto, que es Dolto. ¿Por qué? Porque durante este sistema capitalista, como se van modificando y corriendo las cosas, el adolescente quedó en un lugar determinado. Una compañera me hablaba de las subjetividades, creo que varios me hablaron después de las adicciones, todo esto lo vamos a ver adicciones, vamos a ver un montón de cosas, espero. Pero lo primero que quiero que sepan es que la adolescencia como construcción y como lugar, el adolescente como lugar, figura, que yo les decía, cuando uno habla de un adolescente por lo general, lo dice en forma peyorativa, vagos, sucios, rebeldes, todo peyorativo, ¿no? Y además vivimos en una sociedad tan cruel que, si bien hablamos en forma peyorativa de los adolescentes, todos quieren volver a ser adolescentes, ¿no? Estarnos jóvenes y no envejecer nunca. Pero digo, ¿qué pasó con este joven? Que era obviamente un joven que aportaba y que cuidaba y que trabajaba, a ser una persona que no puede. Y lo peor de esto, que este lugar de adolescente como carente, adolecer, negación de tener, le falta algo. Al joven no le falta nada, al joven le falta lo mismo que nos falta a cualquiera de nosotros, que estamos aprendiendo constantemente. Solo está en otra etapa de la vida, etapa que es difícil. Y acá hay una cuestión, no es que antes el adolescente la pasaba bien, antes no se analizaba lo que le podía llegar a pasar a un adolescente. Porque hay cuestiones físicas, psicológicas, biológicas que atraviesan cualquier cultura, solo que en un momento determinado a nosotros se nos vuelve un objeto de estudio. No sé si se entiende esto. En algún momento determinado, ya dentro de este sistema capitalista en el que habitamos, nos empezamos a preguntar por este grupo de gente y cómo le está pasando y qué le pasa. ¿Qué le pasa al adolescente? Pero antes no había pregunta. No había pregunta porque nadie lo tomaba en cuenta. Tampoco se tomaba en cuenta la niñez como tal. Uno se empieza a preguntar y a replantear qué le pasa a un niño cuando esto se vuelve objeto de una mirada. Yo, para tener un objeto de estudio, ¿sí? Para estudiar algo, si yo quiero saber qué es el cáncer, primero me tuve que preguntar acerca del cáncer. Si yo quiero saber lo que es un adolescente, me tengo que preguntar sobre los jóvenes. Le ponemos nombre, la sociedad capitalista le puso un nombre a este joven. Adolescente. En falta, le falta. Le falta el sistema capitalista. No quiere decir que los jóvenes la pasaran bien, a ver si se entiende esto, sino que en ese momento en que se transforma en una figura que queda por fuera del sistema productivo, se vuelve también un objeto de estudio para determinadas corrientes. La sociología, la psicología, la neurología, la pediatría. Ahí empiezan estas ciencias modernas a preguntarse por este grupo de gente que es llamado adolescente. El adolescente desafía, el adolescente se vuelve como algo que al adulto lo incomoda. El adolescente incomoda al adulto. Y no nos olvidemos, ustedes son muy jóvenes, seguramente muchísimo más jóvenes que yo, pero todos fuimos adolescentes, algunos hasta hace muy poquito, algunos todavía lo son. El adolescente desafía y el adolescente pone en un lugar incómodo al adulto, sobre todo en una sociedad que pretendía que este adolescente obedeciera. Si hay algo que no es un adolescente, es obediente. Y está muy bien que así lo sea. El tema es que incomoda al adulto. No sé si se entiende. Con Dolto, en la causa de los adolescentes, vamos a profundizar sobre este tema. Traten de leerlo, traten de leer el texto anterior.
porque me parece que si lo ponemos a dialogar se va a entender un poquito más de qué se trata esto de la historia de la adolescencia y de qué se trata este nuevo objeto de estudio para nosotros que es el adolescente. Dolto dice que la adolescencia es un renacer. Dolto dice que la adolescencia es como si uno volviera 2 veces a la vida. Uno cuando nace y otro cuando es adolescente. Compara al adolescente, también hace muchas comparaciones, compara al adolescente con aquel animalito que está dentro de la caparazón y que es muy frágil. No quiero adelantarme porque prefiero que primero le peguen una leidita, por lo menos al primer capítulo y a la introducción, para poder explicar esto que está diciendo Dolto. Pero sí quiero que quede claro que la adolescencia primero se vuelve un objeto de estudio cuando hay un sistema capitalista. Si no me entendieron lo que es el sistema capitalista, por favor, escríbamelo en el foro y lo vuelvo a explicar. Porque me pareció que no se entendió ante una pregunta sobre hasta qué momento o en qué momento fue el capitalismo. No es. Una vez que se estableció durante la modernidad el sistema capitalista, es. ¿Y cuándo reprodució el sistema capitalista? Después de, o lo que dio, o no, después estaría mal dicho, fue lo que gestó y lo que creó la Revolución Francesa, fue lo que concretó la independencia de América, la independencia nuestra, fue lo que hizo que se concretara y se plasmara en nosotros lo que se llama hoy Argentina, que antes era un virreinato, el virreinato del Río de la Plata, ¿sí? ¿Por qué somos Argentina? Porque en realidad tiene que ver con este sistema económico que apoyó. Sacamos la monarquía, establecimos un nuevo sistema económico que es el capitalista. El capitalismo, ¿sí? Entonces, este sistema económico es el que todavía hoy persiste. Hubo algunos intentos de modificación del sistema. Está la Revolución Rusa, ¿sí? Que se dio en 1917, donde se conformaron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que hubo un socialismo. Estaba la Revolución Cubana, ¿sí? Donde se estableció el socialismo. Cuando Allende en Chile asume el poder a través del voto del pueblo, estableció a través del voto una sociedad capitalista, que después vino Pinochet y hizo esa gran dictadura terrible y no solo lo mató a él, sino que mató a un montón de gente, una historia cruel como la nuestra, más o menos en el mismo periodo, ¿no? Fue muy larga igual, duró más que la nuestra, la dictadura de Pinochet. Fueron los intentos de modificar el sistema capitalista, pero por lo general mundialmente el sistema es ese. El sistema es ese, después si quieren yo les cuento más de qué se trata, quiero que me pregunten si les interesa, si no yo avanzo con otra cosa. Si hay un interés para conocer mejor de qué hablo cuando hablo del sistema capitalista, me lo preguntan y hacemos un análisis más profundo, porque yo no sé si esto les interesa, creo que en realidad nos tendría que interesar a todos porque es lo que vivimos cotidianamente. El sistema capitalista es un sistema de explotación, un sistema que deja por fuera a muchísima gente, un sistema en el cual no hay justicia social, precisamente porque un sistema capitalista lo que hace es que muchos tengan poco y que pocos tengan mucho. Hay muy pocos que son los dueños de los medios de producción y muchos que están desempleados o que están en condiciones laborables de explotación. El sistema capitalista no le servía, por ejemplo, la esclavitud como se venía dando. Ojo que la esclavitud también, el concepto de esclavitud se mueve en la historia, no es la misma esclavitud que se daba en la antigüedad, que en la Edad Media, que durante la modernidad, y que es la que conocemos ahora, ¿no? El sistema capitalista lucha por abolir la esclavitud, sobre todo, lo pensamos en América. Brasil fue el último de los países que liberó a sus esclavos. Luchó por abolir la esclavitud, pero no porque eran re buenos, sino porque no les convenía. Mantener un esclavo les sale más caro que tener un obrero. Si hablamos de un sistema capitalista, hablamos de otro tipo de esclavitud. Una esclavitud, por ejemplo, que tiene trabajando en una fábrica, como lo hizo la señora Aguada, la mujer del expresidente Macri, tenía niños y a mujeres trabajando en forma clandestina en sus talleres. Esa es otra forma de esclavitud. O sea, la esclavitud también se va moviendo a lo largo del tiempo.
Si hoy tenemos que pensar en un sistema capitalista, la esclavitud, no, ya no compramos negros y vendemos en el mercado, no, no hacemos eso. Lo que hacemos es otro, ¿no? El sistema capitalista modifica ese sentido de esclavitud y lo que hace ahora es pagar 2,50 pesos, por ejemplo, a los pibes que andan en bicicleta vendiendo, que no tienen ninguna cobertura social, que si les pasa algo en la calle se tienen que joder porque nadie los va a cubrir. Es otra forma de esclavitud, es otra forma de sostener el sistema. Digo, dejo acá con este tema porque quiero que me pregunten. Dejo acá con este tema porque quiero que me digan por dónde van en la lectura, si se entiende o no se entiende lo que estoy explicando, y a medida que ustedes vayan avanzando en la lectura, vamos a explicar de qué se trata esto de la adolescencia ya profundamente. Y acá sí también hago otra aclaración. Uno no puede pensar qué le pasa subjetivamente a este o a cual adolescente, porque eso es subjetivo, eso se puede hacer un análisis cuando un adolescente viene a terapia, por ejemplo. Lo que podemos sí analizar es qué le está pasando socialmente a los adolescentes. ¿Cómo vive cada adolescente? Esto que socialmente, culturalmente se está estableciendo hoy, acá, en esta sociedad, esto no lo podemos analizar subjetivamente, ¿sí? Se tiene que analizar en forma global. Vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con la adolescencia normal y la adolescencia patológica, algunas patologías dentro de la adolescencia, ¿sí? ¿Cómo atraviesa cada uno subjetivamente su adolescencia? Y la verdad que es subjetivo, ¿sí? Pero sí hay procesos que son comunes. Sí hay procesos que son comunes, vamos a ver algunos, los duelos, vamos a ver un montón de cuestiones. Lo digo también porque me parece que lo leí, esta cuestión, ¿no? Uno no puede agarrar a cada adolescente uno por uno y ver qué le está pasando, pero sí podemos ver que hay algo que en todos los adolescentes se da. Y esto se dio siempre. Les vuelvo a repetir, no es que antes no le pasaba esto a un joven, sino que antes ese joven no era mi objeto de estudio. Entonces nunca lo vi. Yo no puedo analizar algo que no veo, que no miro, ¿sí? Lo puedo ver, pero no lo puedo mirar. Si yo quiero analizar cómo está compuesto este mate, yo puedo tomar mate toda mi vida y no hacerme ninguna pregunta. El día que yo me pregunto cómo está compuesto el mate, lo empiezo a estudiar. Esto es lo que no quiere decir que un adolescente sea un mate, ¿no? Pero es un ejemplo. Digo, el día que me hago preguntas, lo empiezo a estudiar. ¿Cuándo vivían las sociedades feudales, en la antigüedad, antes del sistema capitalista? El mate estaba. No se lo llamaba mate. El adolescente estaba. No se lo llamaba adolescente, era un joven. ¿Qué le pasaba a este joven? Nada, nadie se hacía preguntas. Con un sistema capitalista, ¿dónde dejo al joven en determinado lugar? ¿Dónde le digo que no puede? ¿Dónde le digo que se tiene que adoctrinar a lo que el adulto dice? Que no puede opinar. Esto también, el joven opinaba, siempre y cuando el adulto le diera la palabra. El adolescente no puede opinar. Y de esto también habla Dolto. ¿Sí? Del lugar de la palabra, es muy importante el lugar de la palabra. Es muy importante para el adolescente que nosotros le demos la palabra. Y sobre esto también vamos a ir trabajando. Entonces, ¿cuándo este adolescente se vuelve un objeto de estudio? Cuando se cuestiona a uno sobre él. Se hace preguntas sobre él. Si yo no me pregunto nada, este joven pasa desapercibido. Lo mismo que con la niñez. ¿Sí? No vamos a estudiar joven por joven porque es imposible. Vamos a estudiar qué es lo que comúnmente atraviesa la juventud y qué es lo patológico, o sea, lo que va más allá de lo que debería ser común en la adolescencia. Si yo tengo un joven dentro de un aula con una problemática en particular, yo tengo que poder ver como docente si este alumno, este joven, está atravesando algo que se llama duelo normal o que tiene que ver con un proceso de la adolescencia, o este pibe le está pasando algo más. Esto es lo que tengo que poder ver. O sea, lo que ustedes se tienen que llevar de esta materia no es que sepan analizar, porque no van a ser psicólogos, pero sí que se puedan dar cuenta la diferencia entre algo que le pasa a un adolescente que atraviesa una adolescencia normal y alguna patología. ¿Qué es lo que está pasando? Poder ver y escuchar a este joven que sí, pero es raro. Algo le está pasando. Porque sí, puede contestar como todos los jóvenes, rebelarse, qué sé yo, o no, o quedarse ahí sentado y no participar y no hacer nada. Pero a este pibe le está pasando otra cosa. Poder ver, así como yo le decía, el mate está, los alumnos están.
yo los veo, bueno, son todos mis alumnos. Ahora, poder pesquisar si a este alumno puntualmente le está sucediendo algo, y para eso tenemos que analizar qué es lo que atraviesa normalmente un adolescente. ¿Sí? ¿Es algo que es normal y que atraviesan todos los adolescentes o le está pasando otra cosa? Porque si le está pasando otra cosa y yo soy su docente y lo dejo pasar y le pasa algo, yo soy responsable de eso. No de lo que le pasa, sino de no haber escuchado y no haber visto. ¿Se entiende? Esto es lo que vamos a trabajar el resto del año. Espero, me encantaría que este trabajo lo pudiéramos hacer en el aula, porque para mí es mucho más enriquecedor, pero bueno, dado la circunstancia lo hacemos así, no nos queda otra. Por favor, necesito que me pregunten, necesito que me digan si leyeron, no quiero presionar con la lectura, solo quiero saber por dónde van, qué leyeron, qué no, qué dudas hay sobre lo que leyeron, qué dudas hay sobre lo que yo estoy diciendo en los videos, si queda claro, si no queda claro. Bueno, hasta acá dejamos para no hacerlo más largo. Cuídense muchísimo. Las cosas están difíciles. Saben que estuve aislada con mi nena de 10 años, yo se los conté. Fue muy duro. Fue muy duro y es muy duro estar en una clínica o en un hospital y que los médicos no entren a verte porque, a verlo, sobre todo mi nena de 10 años volaba de fiebre, porque tenía miedo de contagiarse, me atendían por teléfono. No está, a ver, no es momento para pensar que está todo bien, porque realmente no está todo bien. Yo les puedo asegurar que está difícil la cosa, es difícil, por favor cuídense, lo único que podemos hacer nosotros es cuidarnos. Traten de no atravesar por la experiencia de ir a hospitales y clínicas en este momento. Traten de cuidarse mucho ustedes y sus seres queridos. Es horrible estar en la casa encerrado, pero peor es estar aislado en un hospital, en una clínica, estar enfermo, sobre todo en este momento. O sea, nunca es grato estar enfermo, pero sobre todo en este momento les puedo asegurar que es muy angustiante. Bueno, saben que a mi hija la operan, bueno, finalmente la operan el martes también, porque tuvo un accidente y se quebró. Así que bueno, me toca nuevamente atravesar la experiencia, voy a tener que estar 2 días con ella en el hospital. Así que otra vez la experiencia esta de saber que uno se pone en riesgo, de que quizás pone en riesgo a la gente que lo rodea y a los seres queridos porque no te queda otra que estar ahí. Por más que uno tenga todos los cuidados necesarios. Entonces, yo sé que no está bueno estar tanto tiempo en casa y no poder salir, ir a ver a los amigos o trabajar, ¿no? Porque sé que hay gente que económicamente también la está pasando muy mal. Pero yo les puedo asegurar que si ustedes no están bien de salud o si tienen un ser querido que se enferma, está grave, no hay dinero que lo pueda pagar. No es fácil vivir sin dinero, no es fácil vivir sin una entrada económica y esto obviamente que lo sé y créanme que lo sé porque he pasado muchas en mi vida, pero les puedo asegurar que si alguien se enferma eso no se paga. La angustia de que un ser querido está enfermo, no hay con qué. Entonces, más allá de lo que digan los medios de comunicación, algunos que dicen algunas cosas que las dicen por intereses, precisamente por intereses, sobre todo intereses económicos, nunca pierdan de vista que si ustedes pierden un ser querido o les toca tener internado un ser querido en este momento y no poder verlo, o les toca a ustedes estar internados en un lugar solos, aislados, sin poder ver a nadie, y digamos que ahí uno se empieza a replantear un montón de cosas. Nada, perdonen por esto que les estoy diciendo, simplemente es un consejo, yo no soy dueña de la verdad. Lo único que les digo es que lo más importante en el mundo son los afectos, lo más importante en el mundo es que ellos estén bien, lo más importante en el mundo es estar bien para ellos y para uno. Y es feo estar encerrado en su casa porque no puedo salir, pero peor es estar enfermo, internado y solo. O, en el caso de algunos, con algún familiar que haya muerto. Nada, les mando un beso grande, seguimos en contacto y ya estoy esperando ansiosa que ustedes me digan qué leyeron o qué dudas tienen. Espero en el foro, los voy leyendo y las voy leyendo y les mando un beso grande, hasta la próxima.